Ahí estamos. Creo que ya Sí, está en vivo, ¿eh? ya, sí. Voy a ver en mi celular. Mm, Listo. Hola, ¿nos escuchan? ¿Nos ven bien? Yo te veo por acá. Igual, a ver, Valeria, habla para ver si nos escuchan bien. Hola, ¿nos escuchan? Ok, Vayan sí. comentando. ¿Tú Sí. ves los comentarios, Valeria? Pues me salen en el computador, pero acá no. Sí, probablemente es que te salen en la otra página en la que estamos tú y yo. Entonces digo, para que ahí lo puedas estar viendo. Ujú. Mm, ok, sí, ya, ya se están aquí. Muy bien. Oigan, perdone, pero es que es la primera vez que hago yo directamente. Ya había participado antes en un Facebook Live así, pero esta es la primera vez que lo programo yo, entonces solamente estoy checando que todo esté bien. Bueno, creo que ya hay ahorita 25 personas conectadas, así que pues vamos a empezar. Gracias Listo. por estar aquí en este Facebook Live. Gracias por compartir. Vi que mucha gente compartió y de verdad que muchísimas gracias. De verdad estoy muy contenta y muy emocionada de poder estar hoy con ustedes, de poder contar con la presencia de Valerie, que ahorita se las voy a presentar un poquito más antes de pasarle el micrófono. Y bueno, estas son las maravillas de la tecnología de hoy en día, ¿no? Porque yo estoy en México, estoy en Monterrey, Nuevo León, y Valerie está en Bogotá, ¿verdad, Valerie? Sí, estamos en Colombia. Es en Colombia, entonces, pues podemos estar juntas en la misma cámara, compartiendo con ustedes y pues como conectando con ustedes. Entonces, pues gracias otra vez. Les voy a presentar un poquito a Valerie. Yo sé que muchos la conocen porque siempre he visto pues muchos de mis conocidos y de mis contactos que comparten mucha de la información de su maravillosa página, pero como quiera que sea para hacer una pequeña introducción. Valerie, como les comentaba, está ahorita en Bogotá, Colombia. Con ella vamos a platicar un poquito acerca de esta parte de la crianza sin premios y sin castigos. Valerie es la administradora y creadora del proyecto de eParenting, que si alguien todavía no lo sigue, vayan a seguirlo. Es una página maravillosa que comparte constantemente información referente a la crianza respetuosa. Valerie es una apasionada de compartir todo lo que tenga que ver con artículos, tips,
Listo. Hola, ¿ya? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Ay, a ver, vamos, déjame ver si se conecta acá en la página. Qué pena. No, Ley tranquila. de Murphy. Dios mío. Sí. A ver, creo que ahí estamos otra vez. Déjame ver si acá. Dios mío. Oigan, otra vez estamos aquí, qué pena. Se me fue el internet. La verdad es que nunca había batallado con esto y justamente hoy, pero bueno, enfoque en soluciones. Valerie, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho bien. Ok, creo que nos quedamos en la parte en la que finalmente estaba comentándoles que Valerie es columnista de la revista Hábitos, que Hábitos pues es una página y un programa también que es de una chica, creo que aquí de Monterrey, Valeria, y ella tiene como todo un programa de coach healthy o algo así, ¿verdad, Vale? Más o menos. Sí, Y promociona como la vida saludable. ajá, exacto. Y bueno, Valeria es la que se encarga de escribir como los artículos de la crianza respetuosa y todo lo que tiene que ver con disciplina positiva y todo esto. Entonces, bueno, les decía que realmente es un gusto y de verdad que ojalá que todos los que están viéndonos puedan aprovechar todo lo que hoy Valerie nos puede compartir, porque definitivamente va a ser algo bastante valioso que nos podemos llevar cada quien a nuestros hogares. Entonces, ahora sí le voy a dar el micrófono pues a nuestra invitada especial y vamos a hablar hoy acerca de la crianza sin premios y sin castigos. Y es como todo un tema porque cuando a veces no conocemos un poquito acerca de esto, nos queda como la gran duda de que, bueno, ¿y entonces con qué? ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero también me gustaría, Valerie, si quieres, que nos platicaras un poquito desde tu punto de vista, por qué es tan importante, por qué los psicólogos apostamos tanto por esta parte de evitar los premios y los castigos en la crianza de los niños y buscar alternativas y soluciones con los que logremos pues desarrollar habilidades, que logremos que sigan instrucciones, que logremos que cooperen en la casa con nosotros sin tener que castigar ni premiar. Te cedo el micrófono. Bueno, entonces, principalmente no es fácil como abandonar de la crianza los premios y los castigos, porque es como la forma más tradicional en la que siempre hemos sido educados, es como la que más recomiendan los profesionales, incluso los psicólogos, los pediatras, las series. Nosotros mismos fuimos criados de esa manera. Entonces, realmente como salirse de ese camino no es fácil, pero realmente sí es muy importante. Ya ahorita les voy a explicar pues detalladamente por qué no es adecuado este uso. Y bueno, creo que la razón por la que más se utilizan este método de premios y castigos es sobre todo porque funciona o porque eso es lo que creemos, que funciona a corto plazo, pero hoy quiero como que quedemos con la idea de que aunque funciona, no es correcto, que hay cosas que aunque funcionen, se dejan de hacer por principio. Entonces, yo hace poco escuchaba los ejemplos de si tengo afán, ir en un carro a 200 kilómetros por hora funciona. O si quiero que me escuchen gritar funciona, pero no por eso es lo correcto.
Entonces, con los castigos sucede lo mismo. Puede funcionar, pero no es lo correcto porque, por ejemplo, a largo plazo, pues ya deja de tener eficacia. Entonces, sí es muy importante tener cuidado con las cosas que funcionen y demuestren ser eficaces en la crianza. Entonces, bueno, primero quiero como definir qué es un castigo. Un castigo es Claro. como imponer una pena a alguien o algo porque cometió una falta o porque faltó a la norma. Y hay dos Ujú, tipos pues, de castigos, el castigo positivo y el castigo negativo. El castigo positivo es cuando se le pone al niño o al adolescente a que realice algo desagradable. No es que sea positivo, sino que se agrega algo a la situación, y el negativo es cuando quitamos algo desagradable. ujú. Entonces, bueno, la primera razón por la que no debemos usarlos es que cuando castigamos, realmente el niño lo que hace es que lo sigue haciendo, pero a escondidas. Ujú, Entonces, esto también conduce a la mentira y al engaño. Entonces, por ejemplo, está el caso de que le prohibimos al niño que ya no puede ver televisión por esta semana, pero entonces nos encontramos que apenas llegamos del trabajo, el niño está corriendo a apagar el televisor porque efectivamente sí lo ve, pero a escondidas de nosotros. claro. Igualmente fomenta como el egoísmo y no la empatía. Es decir, el niño, por ejemplo, en el caso de que el niño le pegó al hermanito, Ujú, entonces en lugar de reflexionar, lo que hacemos es, no sé, ahora te vas a tu habitación porque le pegaste a tu hermanito, y el niño en esa habitación no va a reflexionar, no va, o porque un cerebro estresado no está para reflexionar, ¿no? claro. Entonces, de hecho, una vez escuché el caso de que mandaban a un niño al rincón de pensar o tiempo fuera, y luego el papá iba y le decía, ¿al fin pensaste? Y Ujú, la niña le decía, sí, papi, estuve pensando en un osito. claro. Entonces, realmente el niño no piensa en eso, sino que se va más a pensar como mis papás no me comprenden, me regañan, no entiendo por qué me tratan así, o quiero que me escuchen. Es muy diferente si en el caso de que el niño le pega al hermanito, más bien lo conducimos con preguntas reflexivas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pudiste hacer para, cómo pudiste hacerlo mejor, o cómo crees que se siente él? ¿Cómo Claro, podría repararlo ahora? claro. Entonces fomenta pues como que el niño pida perdón sin tener que forzarlo, ¿no? Porque el perdón forzado pues ya no tendría sentido. Oye, Valerie, perdón que te interrumpa, pero creo que tocaste un punto súper importante. Bueno, todo es importante, pero al menos, no sé si en Colombia, pero aquí en México, el time out es, bueno, de las herramientas favoritas, pues de, como tú lo decías desde hace rato, desde muchos psicólogos, muchos, incluso profesionales de la salud que se los recomiendan a las mamás cuando llevan a sus niños a revisarlos. Está de más decir que también en muchas escuelas, y sí, o sea, vaya, y es como time out, time out, time out, ¿no? Aparte, bueno, había todo un programa también que le daban como todo el crédito y que mucha gente de ahí, pues lo tomaba. Entonces, Sí, ¿por qué no funciona el time out? Digo, tú ahorita lo comentaste, pero como ser un poquito más enfáticos en esto, uh-huh. porque como decías, hay algunas personas que me dicen, es que sí funciona, mi hijo sí se va a la esquina, y luego regresa y me dice, ya no lo voy a hacer, mamá. Pero realmente lo que yo les comento es que les digo, claro, no es que tu niño te esté chantajeando para nada, pero finalmente después de 20 veces que lo has mandado a esa esquina, aprendió a saber qué es lo que quieres tú escuchar. Pero si mañana lo tienes que volver a mandar, es porque finalmente no está funcionando, ¿no? O sea, tengo que seguir mandando y mandando, y entonces me funciona a corto plazo, o sea, me funciona hoy, pero mañana otra vez tengo que volver a batallar con lo mismo y volver a hacer lo mismo. Uh-huh. Pero o sea, ¿tú qué nos podrías compartir del por qué es una herramienta que definitivamente no funciona, a largo plazo para poder crear habilidades en nuestros niños?
Bueno, principalmente el tiempo fuera se disfraza mucho de que es inofensivo, de que el niño va a reflexionar y creo que ese es el objetivo, ¿no? Que el niño reflexione, pero si el objetivo principal no se cumple, ¿por qué habríamos de hacer algo que no cumple con la expectativa, ¿no? El niño, vuelvo y les digo, no reflexiona, él más bien vaya es como a llenarse más de enojo, de Ujú. ira. Y hay otra cosa muy importante, es una frase que dice, ignorar a un niño para que aprenda a regular las emociones es como darle un libro e ignorarle hasta que él solo aprenda a leer. Wow. Entonces, así mismo como él no va a aprender solo a leer, igualmente no va a aprender solo a regular la frustración o la emoción, más por la edad en la que ellos están, que no pueden regularse solos, ¿no? Claro. El lóbulo, el lóbulo prefrontal está todavía muy inmaduro como para que ellos lo hagan, entonces necesitan nuestro acompañamiento. Igualmente, también hay un artículo de un psiquiatra infantil que se llama El tiempo fuera está haciendo daño a tus hijos, porque en ese artículo él decía que cuando aislamos a un niño, se activan las mismas zonas cerebrales de cuando sentimos dolor físico. Claro. Entonces, realmente no es bueno. Ujú. Claro, y tomo un poquito de lo que comentabas, como científicamente hablando, porque pues la información nos empodera, ¿no? Y la realidad es que parte de la corteza de la corteza prefrontal del ser humano es la que se encarga de regular muchas de las tanto emociones como funciones, como es esta parte de la retención de información, de la elaboración de información, de la empatía, entre muchas otras cosas. Sin embargo, esta corteza termina de desarrollarse hasta más o menos los 25 años. Hay estudios que dicen más o menos, pero es real, ¿no? Entonces, un niño de 2 años o de 3 años o de 4 años, que esta herramienta nos dice que por cada edad del niño lo mandes al rincón esos minutos, si tienes 5 años lo mandas 5 minutos, si tienes 3 años lo mandas 3 minutos, pues en realidad es un niño que todavía le queda mucho tiempo para terminar de desarrollar esa corteza prefrontal que se encarga de regular ese tipo de funciones. Y somos nosotros, los adultos, cuidadores de ese niño, los que mientras que termina de desarrollarse, tenemos que como hacer la función de ayudarles a aprender ese tipo de habilidades y mientras tanto ayudarles a regularse, ¿no? Porque pues él solo no puede. Entonces, como decía Valerie, si yo lo mando solito a una esquina, pues en realidad no puede, o sea, es real, no puede. Entonces, a lo mejor se va a calmar porque finalmente, pues le duele que lo ignoren, le duele, como decía Valerie, que lo rechacen, le duele que lo humillen, porque a veces si lo hacemos enfrente de otras personas, pues obviamente se va humillado a un rincón y sí se calma, pero eso no quiere decir que en realidad se haya generado como tal un aprendizaje en el que el niño razone y diga, no lo voy a volver a hacer porque eso que hice estuvo muy mal, debo de encontrar otro tipo de soluciones. No, realmente el niño se calmó por dolor, ¿no? Pero no por un aprendizaje como tal. Gracias, Valerie, por esta aportación, porque, pues sí, digo, seguido, no sé si tú también allá como psicóloga te topas con esta parte de que es una práctica bastante común, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es un castigo. Entonces, sigamos hablando del por qué no los castigos para dar ahorita opciones para no castigar. Bueno, otra cosa importante que se me olvidó decir es que también muchas veces los castigos demuestran funcionar, sobre todo el tiempo fuera, que tú me decías que a veces los niños van y dicen, bueno, perdóname si lo hice mal, pero no es porque haya aprendido y realmente haya reflexionado, sino es más bien un término que en psicología llamamos indefensión aprendida, que es que el niño ya aprendió que aunque llore, aunque pida consuelo, no lo va a obtener, entonces él lo que hace es como someterse y mostrarse sumiso, porque esa es la manera que él dice, bueno, de esa manera al menos mis papás me quieren. Claro. Sí. Entonces, y otra cosa muy importante es que un cerebro colapsado en cortisol, que es la hormona del estrés, no puede pensar, no aprende. Hay varios videos y experimentos que han demostrado esto.
Y de hecho lo podemos ver nosotros mismos un día en el que estamos estresados. Yo sé que a muchos nos ha pasado que no nos podemos concentrar en el trabajo o leyendo un libro porque estamos enojados o tenemos alguna situación estresante y Claro, realmente no nos concentramos, no comprendemos ni vamos a aprender en ese día. Igualmente les pasa a los niños. Si ellos están estresados, no van a poder reflexionar ni reparar sobre el error. Entonces, lo que necesitan ellos es estar en un estado de relajación, de tranquilidad para poder aprender. exacto. Y igualmente también enseñarle a gestionar las emociones para poder entender la causa del problema. Entonces, esa sería la primera alternativa, indagar por la causa, ¿no? ¿Qué, Claro. ¿Qué está pasando con ese niño? No solamente es castigarlo y ya. Entonces también me acuerdo de un caso en el que era una niña que le decía a los papás que quería dormir con ellos, los papás se negaban y lo que hacían era como seguir otros consejos, tienes que castigarla porque ella no puede dormir con ustedes, no sé, los mitos que siempre circulan. Claro, Y tiempo después se empezaron a dar cuenta, ellos vivían con un tío y resulta que era que el tío todas las noches iba y abusaba sexualmente de la niña. ok, Entonces, esta es la importancia de reconocer la causa, siempre indagar en lugar de solo castigar y entender el síntoma, debemos exacto, tratar siempre la causa. Siempre, bueno, me imagino que esto no, espero que no pase en todos los hogares, pero claro, igual, en otro caso, si la niña no quiere, si quiere dormir con ustedes, es como mirar qué está pasando, si claro, tiene pesadillas, si algo le da miedo, si quiere compartir más con sus papás porque en el día no estuvo con ellos. Siempre es indagar más allá, no claro, solo atender la conducta. claro. Y como dices, a lo mejor no tendríamos que estar como, o sea, no en todos los hogares va a haber esta situación que comentabas, pero sí en todos los hogares va a haber un niño que de verdad va a sentir un miedo. O sea, vaya, y él tiene miedo a la oscuridad, o tiene miedo, no sé, a un muñequito que tienen ahí en el cuarto, o lo que sea. Y ahorita que decías eso, y la importancia de validar la emoción de él, porque a lo mejor para nosotros es algo X o algo tonto, como que, ¿qué te va a dar miedo la luz? O sea, que no haya luz. ¿Qué te va a dar miedo ese muñeco? No da miedo. Pero la realidad es que para a él sí le está dando miedo. Entonces es importante como validar esa emoción, hablar acerca de por qué le da miedo y poder encontrar juntos una solución, ¿no? Más allá que, como decías, como tapar de que, ay, no tengas miedo, ay, no, eso no es nada, ay, no, que la verdad es que también como culturalmente tendemos mucho a minimizar siempre como los miedos o los sentimientos de los niños, como que traemos un chip culturalmente que pensamos que porque son chiquitos no piensan o no sienten igual que nosotros, ¿no? Y la realidad es que nada que ver, o sea, todo lo contrario, aunque son chiquitos, piensan y sienten igual que nosotros. Y yo creo que también tendríamos que partir de nunca subestimar a un niño, sus emociones, sus sentimientos, pues su pensar en general. Pero perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más, Valeria? Bueno, otra cosa muy importante es que el castigo no repara el error. Entonces, por ejemplo, en un colegio, si el niño va mal en la escuela, si trae malas notas y simplemente lo castigamos, le quitamos el celular, el videojuego, no por eso le va a empezar a ir mejor en el colegio. Claro, No por eso, o sea, no está reparando el error. Entonces, es muy importante corregir y la definición de corregir no tiene nada que ver con pegar ni con castigar, sino con enmendar el error, ayudarle al niño a enmendar el error. Entonces, por ejemplo, en el caso del colegio, pues lo mismo, tenemos que analizar la causa, por qué está trayendo esas notas, si le está pasando algo en el colegio, si tiene problemas con sus compañeros, con sus profesores, y no simplemente, entonces te quedas sin celular, porque eso no va a ayudar nada. claro, Otra cosa muy importante es que cuando nosotros manipulamos la conducta con premios y con castigos,
pues estamos enseñándole a ellos a hacer lo mismo, a manipular, a sobornar y a que se deje manipular y sobornar por los demás. Entonces, pues muchas veces no decimos, no, que tan manipuladores son los niños, pero bueno, ¿de dónde aprendieron eso? O Claro, más bien, muchas veces, y lo puse hoy en mi página, que los niños menores de 3 años no pueden manipular, ellos no cuentan con las funciones cognitivas para poder manipular, porque ese es un acto que requiere de anticipar el pensamiento del otro, etcétera, o sea, cosas que el cerebro del niño todavía no puede hacer. Ya claro, después de los 3 años, pues sí, sí ya tiene la capacidad, pero no por eso todo el tiempo está manipulando, porque muchas veces como adultos pensamos que todo lo que hacen es manipulador. claro, Entonces, pues igualmente, si queremos que ellos nos hagan eso, pues nosotros tampoco debemos hacerlo. claro. Además de que también los castigos generan rebeldía. El niño, pues, al sentirse frustrado o enojado, entonces va a querer como reafirmar esa independencia, o sea, de que él también vale, de que él también necesita ser escuchado, de que se siente juzgado, humillado. Entonces, de ahí también pueden hacer muchas conductas de rebeldía, ¿no? Claro, Que, sí, que también es una queja muy común. claro. Sí, de repente vemos niños que les pegan o que los encierran o castigan y literal el niño va y te dice no me dolió o no me importa. O sea, y entonces claro que le importa, claro que le duele, pero lejos de estar ayudando ese castigo, le está generando, como dices, o sea, lo está invitando todavía a que sea más rebelde y obviamente esto enoja más al adulto, ¿no? Y entonces lo que hace es que se convierte en una bolita de eventos negativos porque entonces el adulto dice, ah, entonces necesita más mano dura y entonces le tengo que pegar más fuerte o le tengo que castigar más fuerte. Y entonces el niño se pone más rebelde y entonces llega un punto en el que es un cuento de nunca acabar y en el que finalmente no tenemos paz emocional ni nosotros ni ese niño y nos encontramos de verdad ante o sea, como sin salida. Y literal el papá llega a decir, ya no sé qué hacer, o sea, se me está saliendo de las manos, pero a lo mejor son esas propias herramientas negativas a las que estamos acostumbrados, sin tomar en cuenta al niño, las que nos generan ese tipo pues de sin salida, ¿no? De repente toparnos como pensar que los estamos perdiendo. Y es como la invitación a regresarnos, a conectar con ellos, para poder entonces educar o criar pues desde el respeto con otras tantas herramientas que podemos utilizar. Así es, sí, sí. Déjame, si quieres, dame un momentito para leer alguna de las preguntas que tenemos aquí, si te parece. Sí, Es que estoy actualizando. Denme un segundito. Uy. No sé si tú las veas, Valerie. sí, acá también las estoy viendo. Sí, mira, es que a mí no me la actualiza y no le quiero mover mucho a la computadora para que no se me vaya a salir. Entonces no sé si quieras tú leer alguna que puedas ahorita para como poder responder alguna de las dudas de los papás que están conectados. A mí no me deja actualizar la página. Bueno, por aquí nos preguntan que hasta qué edad hay que acompañar la frustración. Entonces, pues la frustración de los niños es más común en la primera infancia, es decir, de 0 a 7 años. Ujú, Pero, pues obviamente en esta edad tenemos que acompañar siempre contención, validación, nombrar la emoción del niño. Por ejemplo, veo que te estás sintiendo enojado. Cuando niño yo también me enojaba por eso, te sientes muy triste. Y lo que tú decías, no porque ellos sean chiquitos significa que es menos importante, ¿no? Si se pone triste por un juguete o por un muñeco, pues es igualmente válido. ujú. Entonces, igual y la respuesta sería que igual siempre hay que acompañar la frustración, pero es más común en la primera infancia. O sea, Claro, si sea incluso un adolescente, siempre hay que acompañar la frustración de manera empática y respetuosa.
Claro, y sería como, tomando tu comentario, como un invertir, ¿no? O sea, como invertir hoy, que bueno, quienes tenemos hijos pequeños, acompañar en todo momento estos primeros 7 años de vida, más o menos, digo, se da un aproximado, para que, como dice Valerie, el día de mañana, siempre, digo, los adultos seguimos teniendo arrebatos, ¿verdad? Ni que fuéramos unas ceditas. Pero para que la tendencia fuera que ya hubiera más autorregulación y que más, o sea, vaya, y que ya ellos pudieran contar con estas habilidades para no desbordarse. Sin embargo, si de repente nos topamos con niños de más de 7 años que les cuesta trabajo, pues eso nos habla de que necesitan ese acompañamiento, de que necesitan como ese estar ahí para que ellos poco a poquito vayan aprendiendo habilidades de autorregulación, para que más adelante no siempre tengamos que estar ahí. Pero como dice Valerie, la realidad es que incluso los adultos, ¿quién no necesita un abrazo de repente, no? ¿Quién no quiere de repente una mano, un abrazo, una palmadita en el hombro de aquí estoy y cuentas conmigo para contener? Totalmente. Ok, ¿puedes leer otro, Valerie? Pues solo nos han hecho otra más. Ok. Dice, ¿cómo lograr que ellos obedezcan? Pues si bien es cierto que los golpes ni los gritos son adecuados ni funcionan, que les hables con respeto parece ser que tampoco funciona. Espérame, que se me bajó. Dice que hasta parece que te desafían y te retan. Bueno, entonces en eso también se centra un poco la charla, en dejar de lado como ese afán de obediencia. Bien lo dice una autora, que es Ivonne Laborda. Ella decía, ¿por qué estamos tan afanados de que nuestros hijos nos obedezcan? Porque esa necesidad de la obediencia ciega. Y ella decía que eso se debe mucho a que cuando no nos obedecen nos sentimos irrespetados. Y nos sentimos irrespetados porque de niños no fuimos respetados. Entonces, ahora les exigimos a nuestros hijos lo que no nos dieron nuestros padres. Esto no se refiere a promover la permisividad, sino también de saber pedirles a los niños las cosas con instrucciones respetuosas y también con expectativas realistas. De eso voy a hablar un poco al final. Porque, o sea, los niños no están en el aquí y en el ahora. Ellos no entienden que si no se cepillan los dientes, en un mes le va a dar caries. Ellos simplemente están en el placer y prefiero jugar antes de irme a cepillar porque igual no me va a dar caries. Ellos no piensan en el futuro. Entonces, lo que debemos hacer en estos casos es siempre pedir las instrucciones a partir del juego, que es lo que a ellos más les gusta. Entonces, siempre convertir como los hábitos o las rutinas que a ellos no les gustan hacer en juegos. Entonces, ya no nos vamos a cepillar ya, no, sino, ¿qué te parece si jugamos a que te vas a cepillar? Porque, no sé, y cantamos tu canción favorita mientras nos cepillamos, siempre convertirlo en un momento agradable. De esta manera los niños sí nos van a poder escuchar. También otra cosa muy importante cuando vamos a dar una instrucción es, podemos bajarnos a su altura, hacer contacto visual, y pues porque si el niño está distraído, no nos escucha, tampoco decir un montón de palabras, sino algo concreto y rápido, y solo dar una instrucción a la vez. Claro, sí, y retomando todo lo que tú comentabas, pues también esta parte a lo mejor de tomar en cuenta al niño, ¿no? Porque a veces solamente, como decías, queremos que obedezcan porque sí, sin tomar en cuenta sus necesidades. Entiendo, como dice Valerie, porque esto no es que seamos permisivos, pero sí es como que seamos un poco más objetivos, un poco más equilibrados, un poco más relajados, en el buen sentido de decir, bueno, ¿qué pasa si lo tomo en cuenta? Mi hijo se va a sentir mejor y entonces va a estar listo para realmente cooperar conmigo. Más allá de la obediencia ciega, en realidad lo que como papás queremos es que coopere conmigo, ¿no? Que siga una instrucción. Y como decías, todas esas herramientas nos pueden ayudar, pero que mi hijo se sienta tomado en cuenta, o sea, que se sienta validado, que se sienta importante,
porque así como ahorita veíamos lo del castigo, que invita a la rebeldía, es igual cuando yo nada más ordeno, y no tomo en cuenta a la otra persona. Definitivamente pongámonos un poquito en los zapatos. Tú de seguro adulto tienes un jefe, un amigo, tuviste un novio, tuviste una amiga que solamente te quería ordenar. Y sé honesto, no que, o sea, llega un punto en el que no te cae bien esa persona, llega un punto en el que más allá de invitarte a cooperar, te invita a la rebeldía porque no te sientes tomado en cuenta. Entonces, algo también súper importante para lograr cooperación de nuestros hijos es tomarlos en cuenta. Y a veces, como dice Valerie, habrá cosas que no son negociables, como por ejemplo lavarte la boca. Digo, finalmente, si no se la lava, se le van a echar a perder los dientes. Entonces, a lo mejor sé que no te gusta lavarte los dientes porque prefieres estar jugando, pero es hora de lavarnos los dientes, corazón. ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cantando o brincando? Y entonces estoy validando su emoción, me estoy poniendo en sus zapatos y aparte le estoy dando opciones limitadas y en todo momento lo estoy tomando en cuenta. Yo no creo que no haya un niño que cuando escuche ese tipo de diálogo de parte del otro diga que no, porque definitivamente se siente bien, ¿no? Entonces, mucho de la crianza respetuosa es partir simplemente de algo bien lógico, que es trátalos como te gustaría que te traten. Entonces creo que ese también sería, es algo como muy básico, como muy simple, pero de verdad marca una gran diferencia. Ok, sigo sin poder ver los mensajes, y te digo, no les quiero mover más porque vi que algunos decían que hay un poquito de mala conexión, sin embargo, pues yo aquí veo que sí está la conexión, pero bueno, si quieren vamos a seguir un poquito más con el diálogo con Valerie y ahorita volvemos a leer algunas otras preguntas. ¿Te parece, Valerie? Sí, me parece. Aquí me sale como trabado el video. Yo aquí lo tengo, lo estoy poniendo en mi celular. No sé si lo logres ver y aquí se está dando como, a ver, como que si va un poquito desfasado. Ya. Ahí está. Sí. Ok, disculpen los inconvenientes de la señal, pero bueno, aquí estamos. Ok, Valerie, te escuchamos entonces. ¿Qué más podrías compartirnos referente a todo pues este tema que estamos hablando, que es premios, castigos, el por qué, al final de cuentas, digo, para quienes van llegando, a ver, espérame. Ahí estoy. ¿Me escuchan? ¿Tú sí me escuchas, Valerie? Sí, yo te escucho. Ah, perfecto. No, ya. Bueno, y a quienes van llegando, perdón, el por qué apostar por más bien llevar en casa una crianza libre de premios y de castigos con herramientas de crianza respetuosa. Entonces, estamos con Valerie. Disculpen de repente si se va un poquito la señal, pero cosa adrede, hoy mi internet no está al 100, pero bueno, aquí estamos. Entonces, Valerie, ¿en qué nos quedamos? Bueno, este punto es como crucial para padres de adolescentes. Y es que con los castigos también se consiguen que se vuelvan que se vuelvan más bien influenciables. Nuestros hijos, los niños, los adolescentes, o se vuelven extremadamente sumisos. Entonces, en el caso de un adolescente, ¿cómo pedirle que no se deje influenciar de sus amigos si les ofrecen cosas que no son adecuadas? Si nosotros pues los recompensamos y los acostumbramos a los premios y a los castigos. Entonces, por ejemplo, si a un adolescente le ofrecen, no sé, consumir drogas y él siente que si lo hace va a ser premiado porque va a ser aceptado en ese grupo de amigos o va a ser excluido como nosotros lo excluimos alguna vez y ya no va a ser parte del grupo. Entonces termina haciendo cosas que no quiere, que tampoco nosotros queremos que hagan, pero son el resultado de ese mismo método educativo. Igualmente, otra cosa importante también para los padres de adolescentes es que los niños
y los adolescentes no se sienten a salvo. Lo que tú decías, ¿quién se va a sentir cómodo en un lugar donde todo el tiempo hay órdenes, amenazas, imposiciones, en donde todo el tiempo me castigan o no hay un ambiente como agradable? Ujú. Entonces, no se van a sentir a salvo ni en su propio hogar. Entonces, bueno, de niños se expresarían esto de forma con comportamientos inadecuados, y adolescentes pues prefieren estar todo el tiempo en la calle, en fiestas, porque pues allá es donde se sienten cómodos, ¿no? Allá es Claro, donde sí me escuchan, allá es donde sí me comprenden. Entonces, esta sería otra razón muy importante. Pues claro. teniendo en cuenta que igualmente en la adolescencia es normal que se aferren más a sus amistades, ¿no? Pero yo lo digo ya en un caso extremo. Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Y como también a veces, pues comentamos con los papás, y definitivamente un castigo o un premio nos va a resultar como fácil, ya, que ya veíamos al principio que a lo mejor sí es fácil y a lo mejor sí da un resultado inmediato, sin embargo, cuidado con el resultado a largo plazo que pueda ser negativo, pero en realidad solo o sea, lo podemos manejar cuando nuestros hijos son pequeños, porque en realidad es cuando, o sea, cuando son más indefensos y cuando nosotros podemos abusar de nuestro poder, manejándolos, ¿no? O sea, haciéndolos que hagan nuestra voluntad. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que mi hijo entre a la adolescencia y que se dé cuenta que él puede, o sea, vaya, que él puede tomar decisiones, que de hecho siempre las pudo tomar, pero que en la adolescencia es como que abre otro mundo, empieza a ver a otros compañeros, y entonces es ahí en donde si yo previamente no aprendí otras herramientas de crianza y pretendo quererlo seguir criando con premios y castigos, ahí sí me puedo encontrar como papá en un grave problema, porque aparte de lo que dice Valerie, que los podemos orillar, realmente me voy a topar con que ya no va a funcionar. O sea, mi hijo con la mano en la cintura me va a decir, tú a mí ya no me mandas. ¿Y qué haces ahí? ¿No? Entonces, por eso la importancia que desde pequeños empecemos con bases, con herramientas respetuosas para que el día de mañana no tenga que llegar a ese tipo de situaciones y podamos tener una conexión efectiva, positiva y una comunicación en la que, pues en la que mi hijo se sienta, como tú decías, seguro, que no quiera huir de la casa, que no sea como que prefiera estar todo el día afuera en mi casa, eh, fumando con mis amigos, tomando con mis amigos, a llegar a un lugar en donde me van a empezar a sermonear, me van a empezar a castigar, me van a empezar a decir de cosas, y es entonces como los vamos alejando. Y la realidad es que grandes o pequeños, pues yo creo que como papás siempre vamos a querer tener seguros a nuestros hijos, ¿no? Entonces es muy importante mantener un canal de comunicación abierto con ellos, de siempre escucharlos, sobre todo si son niños grandes y adolescentes, de escuchar Claro. qué les está pasando, de comprenderlo, de preguntarnos, bueno, ¿por qué está saliendo tanto? ¿Qué está pasando? ¿Te sientes mal en la casa? Cuéntame. También he escuchado yo una vez que siempre se hacen entrevistas de satisfacción laboral en los trabajos, y en la casa, en los hogares no tenemos esa costumbre. También podríamos como un día sentarnos y preguntarnos todos cómo te estás sintiendo tú en la casa, te estás sintiendo escuchado. Y también es muy importante, igualmente con los castigos, otra de las consecuencias, y de hecho también con los premios, pasa que atenta con el autoestima de la persona. Entonces, solamente me siento reconocido y querido si hago lo que ellos dicen, Ujú. o solamente consigo el amor que ellos quieren si obedezco. Entonces, como en la crianza siempre el amor debe ser incondicional, no importa lo que él haya hecho, para el niño es indispensable, sobre todo, bueno, entre más pequeño, pero igual de grandes también es muy importante sentir el amor de los papás. Y si cuando tú lo castigas, pues creo que nadie se siente bien castigado. Entonces, nadie se siente bien consigo mismo, entonces empiezan a pensar, soy malo, no merezco ser amado. Entonces, bueno, produce un dolor emocional que en los niños se expresa con regresiones, con enuresis, que es orinarse en la cama, bueno, otras conductas, y en adolescentes lo mismo.
para saciar ese dolor emocional, entonces buscan sustancias psicoactivas, eh, adicción a videojuegos, a celulares, a estar en la calle, pues que Ujú. viene muy de cómo se está sintiendo en la casa, ¿no? Y Claro. otro punto que tú decías, pues que tocábamos de la rebeldía, también Ujú. pasa que se pueden volver más agresivos. Todo ese enojo, toda esa frustración que vienen acumulando de me tratan mal, soy humillado, me castigan, no me escuchan. Entonces, eso de alguna manera tiene que salir. Eso es Claro. como una olla express, si no la destapamos, va a explotar y va a estallar. Y muchas veces por eso es que pasa que hay tantos niños y adolescentes con esas conductas pues agresivas de Sí, ese tipo. totalmente. Igualmente, otra cosa que también creo que nos preocuparía mucho como padres o cuidadores sería que con el método de premios y castigos no se promueven los valores ni las normas morales, no se interiorizan. Entonces yo no hago las cosas porque estoy convencido que es lo correcto, sino que lo hago porque me están vigilando, porque estoy evitando que me castiguen o me interesa que me den ese premio. No creamos como convicción propia y ellos empiezan a actuar bien solo porque me están vigilando. Entonces Exacto. vemos adultos que si la luz del semáforo está en roja, me paso si no está el policía, o que si no me están vigilando, entonces acepto hacer cosas que no son adecuadas. Y pues obviamente eso no es lo que queremos. Queremos niños que hagan las cosas bien, estemos o no vigilándolos, que hagan las cosas bien porque lo han interiorizado. Y Ujú. para esto es esencial pues eliminar el uso de premios y castigos. Claro. Totalmente, sí. El poder realmente, a través de una crianza respetuosa, crear, ir desarrollando habilidades de vida, como dices, como el hacerlo por convicción, el respeto, la responsabilidad, la empatía, resiliencia, tantas habilidades de vida que queremos finalmente poder entregarles a nuestros hijos y que es la realidad. Con los premios y con los castigos, a lo mejor sí logramos que mi hijo obedezca, a lo mejor sí logramos que mi hijo por miedo deje de hacer cierta cosa, pero ¿qué está pasando a largo plazo? Pues no estoy generando habilidades de vida. Y después, hoy en día, mucha gente se queja, ¿no? De que es que estos niños de ahora, que no son respetuosos, que no son, que no valoran la autoridad, que quieren todo rápido, que no tienen tolerancia a la frustración. Pues sí, efectivamente muchos, no, ojo, no generalizo, pero muchos de esos niños pues fueron criados con esos premios y esos castigos, definitivamente hacían caso, pero finalmente pues faltaron esas habilidades de vida que necesitamos como personas, como niños, adultos, pues para poder como pertenecer y establecer relaciones interpersonales sanas y positivas, ¿no? Ajá. Fíjate, Entonces, aquí, ay, perdón, dime. no, que iba a continuar. Ah, es que quería leer, ahorita por lo que estamos hablando de los adolescentes, Mar Orrego, no sé si así se diga el apellido de Mar. Fíjate qué interesante, nos dice, hola, una pregunta, soy adolescente y no me siento entendida por mis papás y he hecho lo posible para decir todo lo que ustedes han dicho en sus páginas, pero ellos no comprenden cómo es una crianza respetuosa. ¿Cómo puedo hacer para que mis papás respeten y entiendan mis puntos de vista? Gracias. Bueno, yo creo que eso es algo que hay que trabajar más con los papás. Habría que analizar mucho siempre porque lo que te decía al principio, porque ese afán por la obediencia o por imponer. Entonces hay que mirar mucho hacia nuestras propias infancias, que por lo general siempre estuvieron pues plagadas de abusos, de castigos, de regaños, de golpes. Entonces, cuando nosotros recibimos esa crianza es muy difícil ofrecer una crianza respetuosa porque no recibimos eso Ujú. que necesitamos dar. Es mucho más complicado. Igualmente con el tema de los castigos,
quería también como comentar que no solamente es malo para el niño, sino para nosotros como padres y como adultos también provoca un malestar porque digo yo, que imaginémonos cuál es el gesto facial o con qué actitud está una persona que está castigando. Pues está con Sí. gesto de enfado, está con una mala actitud, entonces también es completamente agotador estar todo el tiempo en la casa regañando, vigilando, estar detrás de nuestros hijos, a ver si están actuando bien, a ver si están actuando mal, a ver si premio, si castigo. Igualmente la emoción de nosotros como adultos pues también es de enojo, de ira o de culpa después de haberlo hecho. Entonces, en resumen, es malo para los niños y para los padres y para los adolescentes, porque todos queremos un hogar pues de tranquilidad, de armonía, no de enojo ni de estrés. Y como papás también es muy agotador estar todo el día detrás. Claro. Entonces, bueno, ahora sí quiero que pasemos un poco a la parte de qué hacer, qué alternativas. Entonces, como les mencionaba al principio, la primera y la más importante, analizar la causa. ¿Qué Ujú. está pasando detrás de ese comportamiento? Entonces, eh, por ejemplo, en la escuela le va mal. Entonces, nos sentamos y averiguamos qué está pasando. Si es con un niño chiquito, habría que hacerlo más a partir del juego. Si es con un niño grande, ya podemos conversar mejor y preguntarle, ¿te estás sintiendo mal en el colegio? ¿Qué es lo que menos te gusta de tu colegio? Pues obviamente a todos en algún momento en nuestra infancia no quisimos ir al colegio, pero si es algo repetitivo es porque algo está pasando. También, por ejemplo, en el caso de los berrinches, ¿por qué hace tanto berrinche? No solamente se trata de castigar, sino de indagar por qué. Como sabemos, en la primera infancia, aproximadamente a los 5 o 6 años de edad, los berrinches son completamente normales por la parte de la corteza prefrontal, que está aún muy inmadura, y ellos no pueden regular la emoción y pues obviamente se desbordan. Un niño chiquito no te va a decir, mamá, me siento frustrado porque no tengo un juguete. No, él simplemente se bota y llora. Claro. Entonces es como indagar detrás. Una vez conocí también el caso de una mamá que comentaba que su hijo hacía demasiados berrinches, sobre todo con ella. Cuando ella se iba a trabajar se ponía peor y pues todos le recomendaban que lo castigara y finalmente se llevó al niño a terapia y se descubrió que era que él la extrañaba mucho, que Claro. porque la mamá era enfermera, entonces tenía que hacer turnos dobles. Claro. Y el niño la forma de expresar o de llamar a la mamá que tanto la necesitaba era por medio de esos berrinches. Entonces siempre es indagar la causa y pues tratar de generar una alternativa que sea respetuosa. Claro. Bueno, la segunda alternativa que damos hoy es las consecuencias naturales. Entonces, las consecuencias naturales son las consecuencias que no manipulamos nosotros, que se dan por sí solas, la vida sola da la consecuencia, el ambiente de por sí da una consecuencia, no hay una intervención de nosotros. Entonces, por ejemplo, en el caso de que vamos a salir a la calle y le decimos al niño ponte el abrigo o la chaqueta, como decimos acá, Ujú. eh, el niño se niega, no, no me la quiero poner, en vez de castigar, de ponernos a pelear o a discutir, le decimos, ok, entonces voy a llevar acá el abrigo y apenas sientas frío me lo pides. Apenas salgan a la calle a los 5 minutos, lo más probable es que el niño te pida ponérselo porque va a sentir frío. Entonces la consecuencia natural fue que él sintió frío y Ujú. él te pide poder abrigarse ahora sí y sin necesidad de discutir, ahí ya pues ya logramos lo que necesitábamos. Claro. Otra alternativa son las consecuencias lógicas. Ujú. Las consecuencias lógicas son las que no manipulamos nosotros. No, esas son las naturales. Las lógicas son las que sí manipulamos, pero se tienen que basar en 4 Rs. Son el respeto, la reparación, la reflexión y la relación. Entonces, tiene que esa consecuencia relacionarse con el acto. Por ejemplo, en el caso de que el adolescente va mal en el colegio, entonces ya no vas a ir a la fiesta.
eso no tiene relación, no tiene que ver la fiesta con el colegio. Entonces, tiene que relacionarse. Por ejemplo, como les decía anteriormente, si va mal en el colegio, lo que hacemos es indagar por qué va mal en el colegio, no tiene nada que ver la fiesta. Entonces, tampoco hubo reparación del acto. En cambio, en la consecuencia lógica tiene que haber una reparación. Entonces, por ejemplo, si el niño le pegó al hermanito o lo irrespetó, hizo algo, entonces buscamos es que él reflexione con las preguntas reflexivas que nombré al principio. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué debiste hacer en lugar de herirlo? ¿Cómo puedes reparar el acto ahora? Eso lo que hace es invitar a que el niño reflexione y repare el error y efectivamente vaya y se reconcilie con el hermano o producimos una alternativa que solucione el problema. Y pues siempre la consecuencia lógica va a relacionarse con la solución, no con culpar, ni con ver el error como algo terrible, como algo malo, sino como una oportunidad de aprendizaje. Si la consecuencia no cumple las 4 R's, que son relacionarse, que sea respetuosa, que repare y reflexione, eso sería un castigo encubierto. Así es. Totalmente. Así es. Ok, perdón, Valerie. Y yo aquí haría nada más el punto de que las alternativas que Valerie nos está proporcionando y compartiendo, no, o sea, no hay que afanarnos en que siempre tenga que, o sea, en que tenga que en todo momento de algo que pasa con mi hijo, tener que hacer esas herramientas. A veces quiero aplicar a fuerzas una herramienta y no es y no es el momento. Entonces, si yo me veo forzando la herramienta, si de repente yo, por ejemplo, diría, es que no encuentro cuál sería una consecuencia lógica relacionada, entonces no te fuerces, porque a lo mejor para ese caso no es necesario, o sea, busca otra herramienta, porque si te ves como forzando esa herramienta, probablemente termines aplicando un castigo encubierto, ¿no? Entonces, como tener por eso muchas herramientas a la mano para poder tener, o sea, opciones de si esta veo que no me está funcionando o no se me ocurre nada en el momento, bueno, next, pasar a la otra para que las cosas realmente fluyan y finalmente logremos el objetivo de que sean respetuosos. Pero sí, definitivamente. Entonces, por ejemplo, hay casos en los que tú dices, no hay necesidad de aplicar una consecuencia lógica. Por ejemplo, que el niño está saltando en el sillón. Pues simplemente lo que hacemos es, lo que decía, invitarlo con juegos desde el placer, desde la diversión, a que se baje. Entonces, ok, entonces acompáñame aquí a saltar conmigo en el piso. Y vas mostrándole de manera divertida, o sea, no hay necesidad de castigar por eso, ni de aplicar una consecuencia lógica tampoco. Exacto. Y obviamente la más importante es el respeto. Esa consecuencia lógica debe ser respetuosa. Esto es decir, no puede incluir gritos, golpes, insultos, nalgadas, humillaciones, aislamiento, porque esto ya sería completamente irrespetuoso. Tampoco retirarle el afecto, ignorarlo o dejarle de hablar. Exacto. O sea, que no le haga sentir malestar. Esa consecuencia lógica no le puede hacer sentir un malestar, sino reparación del acto. Entonces, por ejemplo, en el caso que les decía, que si le pegó el hermanito, lo que hacemos es ayudarle a reflexionar. Eso no se hace porque, no sé, le hacemos las preguntas reflexivas. Entonces, ahí fue respetuoso, fue reparador, fue reflexivo, se centró en la solución y tuvo una relación, el error con la consecuencia. Así es. Y pues ya como último y muy importante es tener expectativas realistas. Entonces yo veía que ahí también nos decían que le decían al niño no pegues, pero el niño seguía pegando, que le decían al niño no hagas pataleta y lo decían de manera respetuosa y el niño seguía haciendo pataleta. Entonces hay que tener en cuenta el desarrollo infantil. El niño está muy ocupado siguiendo su propio desarrollo infantil como para detenerse y empezar a hacer lo que nosotros pedimos. Entonces su biología, su código filogenético le dicta
pues que él no tiene la capacidad para expresarse de otra manera adecuada. Su forma adecuada es hacer una pataleta porque no cuenta con el desarrollo cerebral necesario para expresarlo de otra manera. Esto como hasta los 6 años, ¿no? Otra cosa importante es tener en cuenta la permanencia objetal. Es decir, los niños de 0 a 3 años lo que no ven no existe. Entonces no le podemos pedir, quédate tranquilo que voy a ir a la cocina a preparar algo. No, el niño se va a desesperar, un bebé se va a desesperar, porque si no te ve, para ti, para él ya no estás, se necesita sentir acompañado, igual en la noche para dormir. Claro. Igual, lo mismo, tener en cuenta también que los niños son movedizos, son exploradores, por naturaleza, no podemos pedirle que no lo sean, porque igual eso viene en su forma de ser, y lo que tenemos que hacer es, en lugar de no toques, no muevas, no corras, es adaptar la casa a modo niño. Entonces, tapar los enchufes, quitar las cosas que se pueden romper, es nuestra responsabilidad como adultos adaptar ese ambiente para que ellos estén bien y se puedan desenvolver. Claro. Otra cosa también importante es que ellos están en el aquí y en el ahora, sobre todo en la primera infancia. Entonces, lo que les decía, ellos no piensan a futuro ni piensan al pasado, sino solo me importa este momento y el placer. Están muy centrados en el placer. Por eso la importancia de plantear las cosas y las instrucciones desde el juego, porque así ellos van a ver placer en eso. Así es. También les es muy difícil pues en unas edades cortas soportar la frustración, como ya les decía. Entonces si están jugando con una torre y se les desarma, pues se van a desesperar, van a gritar, van a patalear, no porque sean unos malcriados, sino porque están siguiendo su desarrollo infantil. Entonces por eso es importante tener expectativas realistas, no porque yo le hable amorosamente va a dejar de hacerlo. Exacto. Es algo que con la edad va a empezar a desaparecer, en la medida que acompañemos con respeto y con validación, con empatía, porque si no va a seguir apareciendo. Por eso vemos niños de 9 años que todavía hacen berrinches, porque seguramente no los acompañamos de forma adecuada cuando eran niños y siguen pidiendo la contención que no recibieron. Totalmente. Así es. Y fíjate que ahorita que comentas eso, a mí a veces algunos papás me preguntan, oye, pero qué flojera, o sea, entonces siempre le tengo que estar como encontrando el lado, o sea, como que cuando comentamos esta parte de ser creativos y pedir las cosas de manera, poniéndonos en sus zapatos, siendo conscientes de la edad en la que están mis hijos, y como decías, hacerlo como un juego. Entonces, retomando lo que tú decías, para que todos los que están aquí escuchando esta charla Valerie lo acaba de decir, o sea, son tiempos. Entonces, sí, tengo que invertir ahorita ese tiempo de ser creativo. No, o sea, definitivamente no me la voy a pasar siempre así como papá. Definitivamente cuando mi hijo tenga 9, 10 años, sea adolescente, no le voy a decir, ¿quieres ir cantando? ¿Quieres ir brincando como changuito a lavarte los dientes? No, o sea, pero sí tengo que ahorita, como decía Valerie, tener como expectativas claras, saber en qué etapa está mi hijo y poder entonces llegar. No es encontrarles el modo, sino más bien es, pues como les decía, asumir nuestro papel de cuidadores, de que somos los que les tenemos que ayudar a generar esas habilidades de autocontrol, y definitivamente con un sermón no las van a aprender, no les va a llegar. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que hacerlo de una manera que ellos las puedan captar, las puedan interiorizar y entonces las puedan, pues como crear un hábito, y las puedan hacer parte de, se me fue la palabra. Pero bueno, qué bueno que tocaste este punto porque es algo con lo que también a veces es una como duda frecuente de los papás. Y ya por aquí nos preguntaban qué alternativa hay al premio. Entonces, pues en lugar de premiar, o sea, no es que como tal reconocer a nuestros hijos esté mal. Lo que está mal es como manipular, o sea, que haya como una malicia de que yo la premio es para manipular esa conducta. Entonces, si te sale espontáneo decirle qué bien, qué lindo lo hiciste, pues no tiene nada malo. Y más que elogiar es alentar, entonces es reconocer el esfuerzo
que tuvo el niño en lugar del resultado. Entonces, por ejemplo, si hizo un dibujo, no es, podemos cambiar el qué bonito dibujo por el veo cuánto te esforzaste haciendo ese dibujo. Ujú. Valoro mucho el tiempo que gastaste en esto. Entonces es más el esfuerzo para que el niño entienda que independiente del resultado, es valorado su esfuerzo. Con eso no se siente mal si no logra el mejor resultado o la mejor calificación, que lo importante es valorar el esfuerzo y el proceso. Esa sería una alternativa a los premios. Totalmente. Y otra quizás que podría ser, y con todo lo que dice Valerie, totalmente, porque también nos preguntaba Marcos Garduño, por ejemplo, que dice, tengo un niño al que se le acostumbró a los premios y ahora cómo le digo que ya no va a haber premios. Y retomando de ahí, sí, estamos en una cultura que es todo de que si te doy esto, haces esto, ándale, si comes, te doy tal cosa, si te esfuerzas y sacas 100, te compro tal muñeca, ¿no? Y entonces como que volvemos a lo mismo, mi hijo empieza a hacer las cosas porque va a recibir algo a cambio, no porque entiende que él debe de esforzarse en salir bien, digamos, en la escuela, porque es parte de son partes de sus eh, tareas, trabajos, ¿no? O que no debe de pegarle a la hermanita porque es un ser humano que le duele, que debe de empatizar y que no es correcto. Pero entonces a veces le deja de pegar porque le vamos a comprar una paleta. Entonces ahí, ¿perdón? ¿Perdón? Sí. ¿Ibas a comentar algo, Valerie? No. Perdón. Podemos también o sea, finalmente lo que hacemos es como involucrar al niño, pero de manera negativa. Entonces lo que podemos hacer es las opciones limitadas, ¿no? Y entonces, o es esta parte, por ejemplo, de en cuanto termines de comer, nos vamos al parque. Es muy diferente a, si comes, vamos al parque, si no, no. Entonces, o sea, vaya, es a lo mejor como un juego de palabras, pero estamos evitando ya el premio y como quiera que sea, a lo mejor estamos estimulando la conducta del niño, pero de una manera positiva, siempre y cuando tengamos ya como esa rutina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si generalmente yo después de bañarse para dormir le leo un cuento, entonces en lugar de amenazarlo, de quitarle algo o de decirle, ándale, si haces caso y te duermes ya, te doy el premio de la lectura. Pues no, más bien hacérselo de otra manera y decirle, ándale mi amor, ponte la pijama, porque apenas estés listo en tu cama, entonces sí leemos el cuento. Y es muy diferente, cómo se maneja ese estímulo, ¿no? Yo lo que les digo a los papás es que el premio, lo que tienes que es cantado, es decir, si haces tal cosa, te doy tal cosa. Y entonces, pues obviamente el niño siempre está esperando recibir algo a cambio. En cambio, si yo no lo manejo como premio, sino como simplemente un estímulo, mi hijo igual obviamente lo valora, pero no aprende a que debe de hacer las cosas porque va a recibir algo a cambio. Bueno, esa es una. Y la otra son las opciones limitadas. O sea, esta parte de, ¿te gustaría, por ejemplo, no sé, la hora de la cena? Que el tema de la comida es todo un tema, ¿eh? Digo, podríamos hacer otro Facebook Live porque en realidad a veces también queremos obligar a nuestros hijos a que coman lo que nosotros queremos y en realidad tenemos estómagos diferentes, tenemos etapas diferentes y bueno, es todo un tema. Pero solo por poner un ejemplo, podríamos darle opciones de, ¿te lo quieres comer en el plato rojo o en el plato azul? Y vuelvo a lo mismo, no es ponernos al servicio del niño, es simplemente sí empatizar con el niño y saber que él en ese momento necesita opciones atractivas. Y entonces no le estoy dando un premio, pero sí lo estoy tomando en cuenta, porque le estoy dando opciones para que él elija cómo puede comerse la carne, ¿no? Y entonces al momento de él poder elegir una opción, de él tener como validez y de él poder decir, yo escojo, voy a lograr el objetivo de que mi hijo siga esa instrucción, coopere conmigo, coma, sin tener que premiar y sin tener que castigar. Esa es una herramienta que también funciona pues bastante bien en general. Y no nada más con los niños chiquitos, o sea, en general con todos, cuando los tomamos en cuenta y les damos opciones a elegir, yo creo que todos pues nos sentimos valorados en ese momento. Y digamos también el tema de los premios es muy usado cuando queremos que los niños controlen los esfínteres, que dejen el pañal.
claro, tienden a dársele dulces o reconocimiento de muy bien, ahora sí lo hiciste. Entonces el niño obviamente se va a sentir mal el día que no logre hacerlo en el baño, sino que se vuelva a hacer en el pañal. Entonces por eso es porque que no es correcto, porque estaríamos condicionando el afecto y la aprobación nuestra, que para ellos es tan importante, a que claro. haga bien las cosas. Igualmente es un proceso, el control de esfínteres también sería otro tema, pero es un proceso que se da naturalmente y que Ujú. no tenemos por qué forzarlo. Es igual que gatear, es igual que caminar, igual va a alcanzar ese proceso, no hay que forzarlo ni hay que premiarlo, igual va a alcanzar el control de esfínteres. Totalmente, totalmente. Así es. Entonces, esas serían otras herramientas como alternativas a los premios y a los castigos, todas las que nos estuvo compartiendo Valerie. No sé si tengas más, Valerie. No, ya terminamos. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, perdón. Otra herramienta también muy valiosa para evitar los premios y los castigos es el anticiparnos. Ah, Esta es una herramienta sumamente poderosa. Vuelvo a lo mismo. Hace rato comentaba que a veces subestimamos a los niños y pensamos que porque tiene 1 año y medio o 2 años no me va a entender lo que yo quiero decirle. Y la realidad es que totalmente falso. Mi hijo me comprende totalmente. A lo mejor, efectivamente, no me puede responder porque todavía no tiene lenguaje, o a lo mejor no entiende como tal todo el sermón que estoy dando, pero sí entiende, o sea, sí me comprende. Entonces, me puedo anticipar. O sea, si ya sé que voy a ir a un lugar en el que hay dulces, en el que hay juguetes, en el que me voy a topar con situaciones con las que yo ya conozco lo que tengo en mi casa, ¿verdad? Y que pudiera ser un motivo de que él se desborde, entonces me anticipo, y con niños ya un poquito más grandecitos puedo crear, acuerdos, ¿no? Entonces, es esta parte de mi amor, vamos a ir ahorita al H-E-B, nada más acompáñame por favor, solamente voy a ir a comprar plátanos, no llevo dinero para comprar otra cosa, ¿ok? Entonces, tú me vas a ayudar a comprar los plátanos, lo estoy involucrando, pero mamá no trae para comprar otra cosa, ¿estamos de acuerdo? Y le explico. Entonces, a lo mejor el primer día no me va a funcionar, porque eso es otro punto importante que todos aquí sepan, que todas estas herramientas no son mágicas. A lo mejor el golpe, el premio o el castigo tienen esa ilusión de ser mágicas, y lo pongo entre comillas, porque ya veíamos al principio que a veces sí funcionan en el momento. Estas otras herramientas implican un poco más mi acompañamiento y mi constancia. ¿Por qué? Porque van a generar habilidades a largo plazo. Pero entonces, definitivamente mi hijo va a entender cuando yo le mande este mensaje. Entonces, sí, a lo mejor el primer día mi hijo va a hacer su chamba, como yo les digo, de decir, pues, a ver, lo voy a intentar por si acaso, ¿no? Entonces, de que, oye, mamá, pues me compras el chocolate, y uno ya va predispuesto, enojado de que le dije que nada más venía por los plátanos y ya empezó. No, no, es simplemente es recordarle el acuerdo previo, es decirle, ¿recuerda nuestro acuerdo? Venimos solamente por plátanos, corazón. Otro día podemos comprar otras cosas. Y estás siendo firme y amable al mismo tiempo, estás validando emociones, estás respetando un acuerdo que hiciste sin tener que chantajear, sin tener que premiar, sin tener que castigar, sin tener que gritar, ¿no? Y ser constantes. Entonces, esta herramienta también es bastante valiosa porque estamos siendo respetuosos con el niño y lo estamos enseñando poco a poquito a que él también aprenda a respetar, pues, acuerdos, ¿no? Que la vida en general está llena, pues, de normas, reglas, acuerdos que hay que respetar, y es una manera de irle enseñando esta habilidad de vida. Ese sería mi otro punto. entonces, pues ya para resumir, sería las conclusiones, las alternativas a los premios y castigos son, primero, analizar la causa. Uh-huh. Segundo, consecuencias naturales, las que no manipulamos sino que da la vida misma. Las consecuencias lógicas, que deben ser respetuosas, relacionadas, reparadoras y reflexivas. Y lo que tú decías, la anticipación, ser firme y amable al mismo tiempo, ser respetuoso y tener expectativas reales según la edad Esa, de nuestros hijos. sí. Esa es maravillosa. Bueno, todas son importantes, todas tienen el mismo peso, pero yo creo que podríamos partir de eso, de ser como reales, de no
de no dejarnos como llevar por el qué dirán, o lo que está haciendo mi vecina, o lo que está haciendo el hijo de mi hermana, sino como ubicarme con mi entorno familiar, con mi hijo, que es único y especial, saber, o sea, vaya, ser realista, y yo creo que a partir de ahí las cosas pueden empezar a fluir, como que te relajas como papá y las cosas empiezan a fluir, definitivamente. Por acá nos preguntan que si el niño tira algo al suelo, que si también le dicen no, pues es que no se trata solamente de decirle no con amor, sino de lo que decía, expectativas realistas, dependiendo la edad del niño. Un niño más o menos hasta los 2 años, pues él está, si tira cosas al suelo es porque está explorando la gravedad. Él todavía, como yo digo, ellos son nuevos en este planeta, son nuevos en el mundo. Si nosotros vamos a otro planeta, vamos en un cohete y vemos que no hay gravedad, vamos a empezar a lanzar cosas para probar que no hay gravedad. Igualmente Claro. ellos hacen, pues ellos no es por desafiarnos ni por retarnos, sino porque están siguiendo ese desarrollo infantil. Así es, totalmente. Y siguiendo de lo que decían, le digo no, pues podemos decirle más bien qué es lo que pasa. O sea, finalmente, si no quiero que lo tire es porque se puede romper, porque se puede lastimar, porque se puede caer, porque puede tirar. Entonces, en lugar de decirle el no, eso puede lastimar, eso se puede romper, y lo levantas, ¿verdad? O sea, dependiendo de la edad del niño, lo invitas a que te ayude a levantarlo, o tú lo levantas y le explicas cuál es la situación. Porque como les digo, finalmente siempre detrás de un no hay una razón del por qué. El problema es que a veces nada más decimos el no y se nos olvida explicarles cuál es la razón. Y lo que queremos pues es enseñarle a nuestros hijos esta parte, ¿no? De esto, eso es peligroso, eso se cae, eso se rompe, eso te lastima, etcétera. Y podríamos, en lugar del no, más bien decirle la razón del por qué tener que negar algo en alguna ocasión. Y otra alternativa también al no, no porque decir no esté mal, sino porque es mejor decir el sí, pero hasta aquí. Entonces, en lugar de no puedes hacer, no puedes jugar, decimos sí puedes jugar, pero con este objeto. No puedes lanzar esto, en vez de decir eso decimos sí puedes lanzar, pero mejor este juguete. Claro. Exactamente. Dar opciones, volvemos a lo mismo, porque, exacto, a veces nada más le decimos, no, eso no porque es peligroso. Y sí, capaz realmente es peligroso. Pero entonces el niño se queda como, y que sí, ¿no? Y entonces a veces por esta misma herramienta en la que nada más negamos y no damos esa opción como la que comentaba Valerie de, pero esto sí, entonces a veces por eso luego el niño lo vemos que sigue queriendo agarrar lo mismo y entonces nosotros nos empezamos a pensar de que es que me está retando, si le acabo de decir que no y lo quiere agarrar, no me hace caso. No, o sea, simplemente no le dimos opciones. Entonces él en ese momento lo que había visto era ese cuchillo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces obviamente no lo voy a dejar que agarre un cuchillo, es peligroso, pero a la par le explico que sí puede agarrar para que él tenga esas opciones y que entonces me evite yo como entrar en unas conductas inadecuadas, por así decir. Totalmente. Sí, exacto. Entonces es reemplazar el no por un sí, pero hasta aquí. Los estoy anotando porque como quiera que sea se los voy a poner al rato aquí arribita, como para que puedan tener un resumen de finalmente las alternativas que dimos en esta charla. Entonces, no sé si quieras que leamos alguna más, Valerie, antes de... Pues yo creo que podemos leer esta ya como para finalizar, que dice, me cuesta mucho trabajo que mi hijo se vaya de los lugares como por ejemplo del parque o de la casa de una amiga. ¿Qué puedo hacer? Entonces lo que se puede hacer es validar la emoción. Entonces nos agachamos a la altura del niño, hacemos contacto visual porque de esta manera se siente más entendido y comprendido y le decimos, cariño, entiendo que no quieres irte porque te diviertes mucho en este lugar, es muy divertido. Sin embargo, no nos tenemos que ir por esta y esta razón, o sea, darle una razón que él entienda y ahí también podemos plantear una alternativa divertida.
quieres quedar en el parque porque te estás divirtiendo, ¿qué te parece si llegamos a la casa y preparamos algo de comer que te guste? O seguimos jugando otra cosa. Claro, Siempre plantearle algo divertido para que él se motive a irse del lugar sin necesidad de regañar ni de amenazar. totalmente. Excelente. Así es. Yo no puedo ver, sigo sin poder ver los comentarios. Y ya no le quise mover para que no se nos fuera otra vez a cortar la señal. Estoy tratando, pero no. Solo estoy observando que estamos en vivo y que el video va bien. Pero bueno, no sé, con algo que quieras cerrar, Valerie. Digo, la verdad es que este tema, estarás de acuerdo que es como un mini resumen, pues de todo lo que podríamos como adentrarnos, hablar, indagar, sacar, compartir, porque no es nada más algo rápido, o sea, realmente es como evaluar todo lo que hay alrededor de cada familia. Como yo siempre les digo, todo lo que comparto, al menos yo en esta página, es como son alternativas respetuosas, jamás le va a hacer mal a nadie. Sin embargo, sí importante que tomemos en cuenta que cada núcleo familiar es diferente, cada papá, mamá es diferente, cada niño, y que a veces sepamos que si ya hemos probado con estas herramientas y tú dices, y no me funcionan, no es que esté mal la crianza respetuosa para tu hijo, o sea, no es que no funcione, sino que a lo mejor ya sería importante evaluar como tal a la familia para adentrarnos y entonces pues asesorar ya individualmente y sí, o sea, vaya, y darles las alternativas como enfocadas especialmente a sus necesidades, ¿no? Pues ya para cerrar, quería como comentar el caso de Finlandia, que se considera como la mejor educación del mundo. Allá, como pues para comprobar con pruebas concretas de que realmente sí es bueno educar sin este método de premios y castigos, allá en todas las escuelas se abolieron todo uso de premios y castigos y realmente los niños han demostrado pues surgir muy bien, es la mejor educación, los niños aprenden, son inteligentes. También se ha reducido muchísimo el bullying, casi que ya ni se habla de bullying en esas escuelas. Entonces, para que entendamos que no es solo que nosotros lo propongamos, sino que es real y que realmente funciona. Así es. Y el índice de violencia también, ¿verdad? En el país, o sea, en general, se ha reducido. Sí. Muy bien, Valerie. Pues muchísimas gracias. Oigan, qué pena, yo tuve problemas con la conexión y de verdad no puedo ver sus mensajes. Y ya no le quise mover como les decía. Prometo más al ratito, porque ahorita tengo que ir a ver a mi niña, si ya se durmió, pues tratar de responder sus dudas. Les pido una disculpa por este inconveniente. Como quiera, pues gracias a Valerie que nos estuvo, ella sí podía ver los mensajes. De verdad que, como les decía, pues una hora es bien un poquito para poder tanto como contestar todas sus dudas, como que, y queríamos como que este video se quedara aquí para que quienes lo vean después, pues tengan como pues una hora, por así decir, del tema en general de por qué apostamos por una crianza sin premios, sin castigos, por qué la importancia, qué pasa en realidad con los premios y castigos y cuáles son las alternativas, ¿no? Entonces, una disculpa si a lo mejor no alcanzamos a leer todos los mensajes. Mi compromiso es, pues, leerlos y tratar de responder algunos. No sé si Valerie pueda, no te quiero comprometer de más, pero igual y a lo mejor alguno en particular. Y de verdad agradecerte muchísimo el que hayas aceptado esta invitación. Para mí es muy valioso, muy importante. Y pues muchas gracias, Valerie, de verdad. Bueno, gracias a ti por la invitación. Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos. Y bueno, quizás después ahí vemos si pudiéramos hacer alguna otra transmisión. Pero por lo pronto, pues gracias por haberse conectado. Compartan para que esto llegue a más familias. Y yo cierro simplemente diciéndoles que yo creo que el primer paso para hacer las cosas diferentes es esto, el que ustedes hoy aquí estén conectados, el que ustedes estén compartiendo este video o los artículos que Valerie en su página de eParenting ella comparte, o en esta de Maternando y Criando,
o en cualquier otra que promueve la crianza respetuosa. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El tener la intención de querer hacer las cosas diferente, de no quedarnos como pensando que antes era, o sea, de que pues es que antes así era, y el saber que pues hemos estado evolucionando, que la realidad es que con lo que hoy nosotros nos estamos topando, nuestros papás no se toparon, y que definitivamente necesitamos llenarnos de nuevas herramientas, alternativas, estrategias, lectura, para poder hacer las cosas mejores y diferentes para nuestros niños. Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias a Valerie por compartir, y pues al ratito yo leo sus mensajes y trato de responderles. Listo. ¿Sale? Yo también Gracias, Valerie. te responder. Gracias, perfecto. Hasta Listo. luego. Bueno, Bye, chao. bye. Chau. ¿Cómo cierro esto? No sé cómo cerrarlo. Ay. Dios.